Bueno, hermanos, gracias por estar aquí otra vez reunidos con las misericordias del Señor para poder aprender un poco más de estos temas teológicos que estamos compartiendo con los hermanos de todas las partes del mundo. Tenemos gente de Guatemala, El Salvador, Perú, Venezuela, Colombia. También tenemos de Argentina, hermanos de varios países, unos hermanos de aquí de los Estados Unidos también, de Houston, que se conectan también, algunos van a estar entrando, unos van a estar entrando poco a poco y sabemos que están ya con nosotros. El tema que vamos a hablar hoy es una continuidad de los atributos de Dios. Estamos hablando sobre los atributos de Dios, eso es lo que vimos la clase pasada. Dimos una introducción acerca de qué son realmente los atributos de Dios y ahora vamos a ver la aceidad de Dios, que es uno de los atributos de Dios. La aceidad de Dios, su autoexistencia y su autosuficiencia. Y si entendemos bien la aceidad de Dios, entonces vamos a comprender muchos de los otros atributos y nuestra vida en relación a nuestra comunión con Dios y a nuestro conocimiento de Dios va a ser mucho más fácil si comprendemos esto de la autosuficiencia de Dios y la autoexistencia de Dios, que es conocido también como la aceidad de Dios, ¿verdad? Nunca es fácil comprender la naturaleza de Dios. Su ser divino nos sobrepasa de tal manera que es imposible sondear las profundidades de su esencia, ni podemos también escalar las alturas de Dios. Nunca nos sentimos más intimidados cuando llegamos al inmenso tema de la aceidad de Dios, el atributo que más lo distingue como Dios. Esta es la lección más importante y más fundamental sobre Dios. Si podemos entender esto, pues les decía hace rato, sobre Dios vamos a comprender muchas cosas. Se nos va a ser más fácil entender a Dios si entendemos bien lo que es la aceidad de Dios. La aceidad de Dios es un término teológico que se refiere a la autoexistencia y a la autosuficiencia de Dios, en el sentido de que para existir, Él no necesita nada que no se encuentre en sí mismo. Qué interesante eso. Él no necesita nada que no se encuentre en sí mismo. O sea, no necesita nada ni de nosotros para existir, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, Dios no existe, si existe, se discute mucho sobre si Dios no existe, si existe. Eso no representa la existencia de Dios. Dios existe independientemente de lo que creamos. Si crees que Dios existe, pues existe de todas maneras. Si crees que no existe, existe de todas maneras, porque Él no necesita de nada que no se encuentre en sí mismo para existir. Eso es lo que es la aceidad de Dios realmente. Según la RAE, o sea, la Real Academia de la Lengua Española, la aceidad es un atributo de Dios por el cual existe por sí mismo o por la necesidad de su propia naturaleza. ¿Ok? Y también el diccionario Merriam-Webster dice que la palabra aceidad se ha utilizado de los finales de los siglos XVIII para significar un ser por sí mismo, una existencia independiente, y define la aceidad como la calidad o estado de ser, la autosuficiencia, la absoluta
la autosuficiencia absoluta y la dependencia y la autonomía absoluta de Dios. Eso dice el diccionario Merriam-Webster, que es muy conocido también aquí sobre todo. La aceidad, esa es la característica de un ser que existe en y por sí mismo, sin derivar su existencia ni dependencia de otros. En latín, aceidad proviene del latín. La palabra aceidad proviene del latín, que viene de ad, que es una preposición del ablativo que quiere decir por. Se, del ablativo sui, que significa mismo. Y el sufijo idad, que es un sufijo abstracto que indica cualidad de. Entonces, el significado etimológico de aceidad es calidad de existencia por sí mismo. Eso es lo que significa aceidad. Y entonces es una palabra que se atribuye a Dios. Una vez que Dios es el único ser que puede existir con aceidad, ¿ok? Es el único ser que puede existir con aceidad, o sea, por sí mismo, esa calidad de existir por sí mismo. Ninguna otra criatura puede existir por sí mismo, sino depende obviamente del Creador. Entonces, Dios es el único al cual se le puede aplicar la palabra aceidad. Entonces, si la palabra existe, existe nada más por el hecho de que Dios tiene este atributo que es existir por sí mismo. Esta aceidad significa que Dios existe por en sí mismo y posee todo lo que necesita dentro de sí mismo. ¿Ok? Jesús dijo una vez acerca del Padre y acerca de sí mismo en Juan 5:26, Jesús dijo, porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, que el propio Jesús dice que el Padre tiene vida en sí mismo. Eso es interesante. Y entonces el Hijo también tiene vida en sí mismo, por el hecho de, obviamente, ser de la misma sustancia y naturaleza que el Padre. Interesante esto de Juan 5:26, que la Biblia asevera que el Padre tiene vida en sí mismo. Y esas fueron palabras del propio Señor Jesucristo. El doctor R.C. Sproul nos dice, Dios es autoexistente, tiene el poder de ser en y por sí mismo. No depende de nada ni de nadie para su existencia. Significa que Dios existe en sí mismo y posee todo lo que necesita dentro de sí. Es decir, Él es el sustentador omnipotente de su propio ser. No le falta nada dentro de sí mismo y no necesita nada fuera de sí mismo. Presten atención en esto. No le falta nada dentro de sí mismo y no necesita nada fuera de sí mismo. Interesante. San Agustín dijo que Dios es infinitamente infinito. Dios tiene todas las perfecciones de modo infinito. La aceidad es el origen de todas las perfecciones divinas, ya que el ser subsistente por sí mismo tiene en sí la causa y la razón de todas ellas y no depende de otro ser para que se las limite. Entonces, Dios, según San Agustín, es infinitamente infinito y eso se aplica a sus perfecciones o también a la aceidad, ¿verdad?
Solo Dios existe por sí propio, ¿no? Y se mantiene a sí mismo por su propio poder autosuficiente. Él es la primera causa no causada, el creador no creado, el hacedor no hecho, el sustentador no sostenido. Nadie sostiene a Dios, nada lo sostiene. Él es independiente de todos y autónomo de todo. La autosuficiencia de Dios es esa cualidad que lo hace completamente independiente de todo lo demás y absolutamente suficiente en todo en sí mismo para su propia existencia y perfección. Este atributo es llamado de la aceidad de Dios. La autosuficiencia de Dios se expone sucintamente en la siguiente afirmación del apóstol Pablo en Romanos 11:36. Él dice, porque él, porque de él y por él y para él son todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces él no depende de nada, todo es por él y para él. Más bien nosotros somos los que dependemos absolutamente de Dios, ¿verdad? En otras palabras, la aceidad de Dios se refiere al hecho de que Dios no le debe su existencia a nadie más que a él mismo, porque él es de sí mismo. Todo lo demás le debe la existencia a él como el fundamento del ser. Todo lo que Dios necesita para ser Dios está contenido dentro de sí mismo. Interesante eso también. Otro término usado para describir esta cualidad de Dios es la independencia, también conocido como la independencia de Dios, ¿verdad? La cualidad de independencia enfatiza la independencia de Dios en la existencia, los atributos, los decretos y también las obras. Él actúa independientemente de todo y de todos. Dios no depende de nada ni de nadie. Todo lo que es creado es dependiente de Dios. Todo lo que Dios es, Él es en sí mismo. Él es el único que puede decir en el sentido absoluto, yo soy. El Pentateuco conecta el nombre de Dios con el nombre hebreo Yahá, como el nombre Yahvé, ¿verdad? Que es el tetragramatón que se usó inicialmente en Éxodo capítulo 3. ¿Ves? Entonces, eso se conecta directamente al hebreo Yahá, que significa ser o que existe o que es existente. Ya habíamos visto esto en las clases anteriores cuando hablamos de los nombres de Dios, pero es importante resaltarlo una vez que esto es una prueba bíblica de que Dios tiene el atributo de aceidad en su ser, ¿verdad? Y hace parte de su ser. Dice Éxodo 3, versículo 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y usa entonces Hayah, Asher, Hayah, que significa, ¿no? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, Hayah, ¿verdad? Yo soy el que soy. Yo soy, me envió
a vosotros. Y relaciona el nombre de Dios a Hayah, como hemos dicho eso anteriormente ya. Hayah se traduce como ser o existir, y Asher también se puede traducir como por qué. Entonces podríamos decir, yo soy porque soy, o existo porque existo. Es como decir, simplemente existo porque soy, existo porque existo. ¿Ves? No hay una razón, simplemente Él existe eternamente. ¿Por qué existe? Porque Él es Dios. Dios no ocupa una razón para existir. Él es Dios, definitivamente, ¿verdad? También Asher denota una existencia por sí mismo. Entonces se podría parafrasear Hayah, Asher, Hayah, se podría parafrasear como existo porque existo por mí mismo, ¿sí? Enfatizando así el hecho que Dios es autoexistente. Qué interesante esto, ¿no? La propia palabra explica, si usamos el lenguaje original y vamos al texto y analizamos las palabras y hacemos una pequeña exégesis de esto, nos vamos a dar cuenta que la forma como fue construida esta frase denota la existencia, la autoexistencia, mejor dicho, de Dios, ¿verdad? Qué interesante esto. Existe porque existe. Existe porque simplemente Él es Dios. Yo soy el que soy. Está bien traducido realmente decir yo soy el que soy, porque simplemente Él es y se acabó, ¿verdad? No hay mucho que explicar. Dios existe porque Él existe, porque Él es Dios. La seidad de Dios es el atributo que se refiere a Dios como un ser no creado. Él tiene vida en sí mismo. Él no depende de nadie. Es autoexistente. Así ha sido siempre, ha existido siempre de esa manera. Nosotros no creamos a Dios en nuestra mente y por eso Él existe. Más bien, Él nos creó a nosotros para su gloria. Y estoy resaltando esto, nosotros no creamos a Dios en nuestra mente, porque mucha gente piensa que ha dicho, muchas veces lo he escuchado eso, de que Dios existe por necesidad del hombre, ¿verdad? Porque nosotros tenemos necesidad de tener un Dios y entonces en nuestra mente creamos a Dios. Eso es completamente absurdo. Dios es independiente, eso es aseidad. Su existencia es independiente a cualquier cosa que sea. No depende de nosotros, de nuestra mente, de nuestra imaginación o de nuestra existencia para Él existir, ¿verdad? Él existe porque existe, simplemente así. Entonces no depende. Él nos ha creado a nosotros, y no nosotros hemos creado a Dios en nuestra cabeza. Es un error pensar de esta manera, ¿ok? Dios es el único ser que no ha sido creado. Él existe eternamente porque existe simplemente, ¿ok? Dios es el único ser necesario, digámoslo así. Mire qué interesante. Un ser necesario. ¿Qué significa un ser necesario? Esto significa que Él no puede no ser. Un ser que no puede dejar de existir. Él no puede no ser. Todo lo que existe depende de Dios. Por eso que es un ser que es necesario, porque todo lo que existe depende de Dios como único ser necesario y preexistente. Toda la creación depende de la existencia de Dios. El universo entero depende de Él para su origen y para su existencia y para su continuidad. Cada criatura depende de Dios para su funcionamiento continuo. Él no necesita crear a nadie o al mundo, sin embargo nos hizo. Le complació hacerlo. Y aunque no necesita nuestros recursos, no necesita nuestro amor, no necesita nuestra alabanza, vino a la tierra y prodigó su amor sobre el mundo perdido
y nos dio el privilegio de alabarlo y también relacionarnos con él. Qué interesante. No ocupaba a él hacernos a nosotros. No necesitaba Dios a alguien que lo alabara porque él es suficiente en sí mismo. No tiene necesidad de nada ni de nadie. Sin embargo, un ser, y eso es lo que me gusta mucho pensar así, ¿cómo es que un ser que no necesitaba de nosotros decidió crearnos a nosotros por pura y absoluta voluntad, porque él quiso, por su propia voluntad? Qué privilegio nos, nos da eso de saber que no necesitaba de nosotros, pero mismo así decidió por su propia voluntad crearnos para tener comunión con nosotros. Qué bonito es eso, hermanos. Realmente es eso hermoso. Por eso que uno de esos atributos que más distingue a Dios de la humanidad es su aceidad, es su autoexistencia. Eso es lo que distingue a Dios de ser Dios con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos de una existencia anterior a nosotros. Necesitamos de un creador para sustentar nuestras vidas. Sin embargo, Dios no necesita de nada. Entonces, ese es el atributo que más lo distingue a Dios de nosotros como creación, ¿verdad? Su autoexistencia, la aceidad. Esto significa que Dios tiene vida en sí mismo y no depende de nada ni de nadie. Dios es completamente independiente, pero nosotros somos sus criaturas, dependemos enteramente de Él. La vida que tenemos, tanto física como espiritual, provienen de Él. Es por Dios que vivimos y tenemos nuestro ser, pero Dios no proviene ni depende de nadie ni de ninguna otra cosa, sino que Dios es autosuficiente y autónomo en sí mismo, ¿verdad? El texto de Hechos 17:25 al 28 nos dice: ni es honrado por manos de hombres. Dice, como si necesitase de algo. ¿Ves? Que Dios no necesita de nada. No necesita de nada. Pues Él a todos da vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Más bien, ese texto nos enseña de que, uno, Dios no necesita de nada. Dice, como si Él necesitase de algo. No necesita. Pero al mismo tiempo dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y enseña entonces que somos nosotros los que necesitamos de Dios, porque en Él nos movemos y en Él vivimos, en Él nos movemos y por Él somos. Esto es interesante. Ese texto habla profundamente de la aceidad de Dios y de la dependencia nuestra para la persona de Dios. Qué interesante. Ha habido objeciones a la aceidad de Dios, sugiriendo que un Dios o ser autoexistente es un ser autooriginado. O sea, algunos alegan que un ser autooriginado es imposible porque sería ontológicamente anterior a sí mismo. En este sentido, tendríamos que atribuirle siempre a algo todo aquello que existe, pero esta determinación no puede continuarse hasta el infinito. O sea, no podemos pensar que siempre hay algo atrás que originó una cosa y después la otra, y así por delante, regresando, quien nos originó a nosotros y después quien originó al que nos originó, y así por delante una escalera para atrás, llegando a Dios y pensando de que todavía existe algo que originó a Dios. Por eso que ellos dicen que es un poco difícil entender un ser que ha sido autooriginado, porque eso significaría que algo habría antes de él. Pero esa determinación no puede continuarse hasta el infinito.
Por lógica, tiene que haber algo existiendo antes de todas las cosas. ¿Ok? Tomás de Aquino, hablando sobre esto mismo, Tomás de Aquino declaró que Dios es el primer motor. En el mundo, algunas cosas están en un movimiento. Es necesario llegar al primer motor, al que nadie mueve, más bien el que mueve todo, ¿no? En este todos reconocen a Dios. Según Aquino, una cosa causó el primer movimiento y ese tiene que ser Dios como un ser no originado. Interesante. Entonces, los que dicen que tenía que haber alguien antes de Dios, no. Aquino, Tomás de Aquino dice que él es el primer motor, es el que comenzó el origen de todo movimiento y es un ser no originado, ¿verdad? Es el origen de todo. Qué interesante lo que dice Tomás de Aquino, es importante también. Salmo 92 nos explica, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. O sea que un Dios que existe siempre, eso es lo que quiere decir el salmista, un Dios que existe siempre, desde antes y hasta futuro, desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, no hay forma de tú medir esto es infinito, esto es eterno, y eso es lo que está diciendo acerca de Dios, que Dios existió eternamente, ¿ok? No importa si lo ves antes o después, para Dios, acuérdense que el tiempo no significa absolutamente nada. El tiempo es para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sí vivimos en favor del tiempo. Cada momento es una experiencia, un aprendizado o una cosa. Entonces, cada momento es un momento que ya pasó, es futuro, un momento que estamos viviendo es presente y un momento que va a venir es futuro para nosotros. Pero para Dios no. Para Dios, Dios no tiene esa manera de ver las cosas. Él sabe todo de un único vistazo. En una sola mirada, Él ya tiene absolutamente todo presente, pasado y futuro que es para nosotros. Para Él no existe eso, sino que Él sabe todo desde el comienzo hasta el final. ¿Entiendes? Y eso es interesante, porque Dios, por eso significa que su poder es completamente eterno. Saber que Dios posee autonomía absoluta y autosuficiencia debe proporcionarnos consuelo. En este estado de independencia, toda la Trinidad ya es perfecta y entera. Sin embargo, decidió crearnos a nosotros por su absoluta y pura voluntad. No porque nos necesitaba, sino porque Él así lo quiso. ¿Podemos entender el privilegio que eso significa? Dios quería que nosotros existiésemos y quería tener comunión con nosotros, aunque no necesitaba de nosotros, pero lo quiso por su propia voluntad. Qué tremendo, qué privilegio es este. Por eso dice la pregunta, ¿podemos entender el privilegio que eso significa? Interesante. Hechos 17, 25 al 28, dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Hace el rato leímos, pero hay cosas más aquí. Pues Él a todos da aliento, vida y aliento, y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación, para que busquen al Señor, si en alguna manera palpando le hallen, si bien no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos
y somos. Hermoso. La manera como Pablo estaba trayendo este mensaje, y eso lo hizo él en Atenas, acuérdense bien, es el discurso de Pablo en Atenas, de Hechos 17, y en este discurso, como Pablo está hablando a un pueblo que tenía un Dios, que era un Dios desconocido, entonces él dice, este Dios que ustedes adoran sin conocer, es el Dios el cual yo les presento, yo les enseño. Y es un Dios que no es, él está diciendo, que no necesita ser honrado por nada, ni por nadie, porque él al contrario es el que da aliento de vida a todos los seres y que de una sangre ha hecho a todos por igual. Eso es interesante. Y me gusta esto, porque mira, no solamente dice que él los ha creado a todos, sino que también dice, les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación. Presten atención en eso. O sea, Dios ha decidido dónde vas a habitar. En los términos de habitación se habla en el dónde vives. ¿Ves? Si naciste en un lugar o por alguna razón, aunque estés ahí, Dios te movió para otro lugar. Eso es parte de la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Tú haber nacido, ay, ¿por qué no nací yo en Europa, no? Mejor hubiera sido, en vez de nacer ahí en Lima, Perú, o en no sé, en Colombia o en Bolivia. No, naciste exactamente donde Dios quería que nacieras, porque Él prefijó el tiempo que ibas a nacer y el término de tu habitación. Mira qué interesante eso. Para que busquen al Señor, si de alguna manera lo hayan, aunque palpando le hayan. O sea, es como que dice, está tan cerca que casi lo puedes tocar. Qué interesante eso, ¿no? Está tan cerca que casi palpando lo puedes tocar. Eso es lo que quiere decir. Si bien no está lejos, dice, de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Entonces, pensamos a veces que Dios está lejos, pensamos a veces que Dios no participa de la vida que nosotros tenemos o llevamos. Ese es un error grande, porque dice Dios está bien cerca, casi lo puedes tener palpando, no está lejos de nosotros. Más bien, está tan cerca que por Él vivimos y nos movemos y somos. Si no Él estuviera lejos, ya hubiéramos dejado de existir. ¿Verdad? Interesante. Interesante. A pesar de la vida que llevamos, muchas veces no agradamos a Dios de la forma que estamos viviendo. Sin embargo, el salmista dice, si mirares para nuestros pecados, hace tiempo hubiéramos sido consumidos. Y luego Jeremías en sus lamentaciones dice que las misericordias de Dios se renuevan, son nuevas cada mañana. ¿Ustedes creen que Dios está lejos o que realmente está cerca de nosotros? Miren cómo un Dios tan poderoso, eso es lo que me llama más la atención, de la aceidad de Dios. Como un Dios tan autosuficiente, tan magnífico, tan tremendo, que no necesita de nada ni de nadie para existir, que ha existido eternamente y para siempre. ¿Cómo Él decidió crearnos a nosotros y estar tan cerca que nuestra vida depende completamente de Él para vivir? ¿Qué les parece? Qué privilegio que tenemos nosotros en Dios con esto. Hay que meditar en eso. Podemos mencionar al menos 4 aplicaciones de este atributo en nuestras vidas. 4 aplicaciones importantes de este atributo en nuestras vidas. Número 1, la aceidad
nos estimula a adorar a Dios, porque Él no es como nosotros. Su majestad es inconmensurable e inmensa. Y al notar nuestra dependencia de Él, mientras observamos que Él es totalmente independiente, debemos ser humillados ante su gloria y alabar a nuestro gran Dios por ser tan glorioso en comparación con nosotros. Aprovechemos ese privilegio de la adoración, porque Dios no es beneficiado en que le adoremos, ni necesita de ello. No necesita que le adoremos, pero nos lo ha dado para nuestro beneficio. O sea, adorar a Dios no beneficia a Dios, nos beneficia a nosotros, hermanos. Adorar a Dios nos beneficia a nosotros. Qué interesante es esto. Entonces, la seidad de Dios nos estimula a adorar a Dios. Segundo beneficio de la seidad de Dios. La seidad de Dios nos lleva a la gratitud, porque Él nos creó e incluso nos salvó sin que nosotros lo mereciéramos y sin que Él necesitara nuestra existencia. Nos dio vida, tanto física como espiritual, por su pura gracia. Por eso, agradezcámosle y vivamos una vida en acción de gracias por tan grande misericordia que ha mostrado al crearnos y salvarnos sin tener necesidad alguna de sus criaturas. Qué tremendo es eso. Tercer beneficio que nos trae la seidad de Dios. La seidad nos conduce a la humildad, porque Dios no necesita ni depende de que nosotros le sirvamos, pero nosotros dependemos de muchos factores que nos dan la vida y sostienen la misma. No somos independientes. Lo que somos lo debemos a cosas externas y sobre todo a la gracia de Dios. No nos vanagloriemos de que le hacemos bien al Señor autoexistente, porque realmente su ser no recibe nada de nosotros, sino que somos nosotros los que recibimos todo de Él. Por lo tanto, destruyamos nuestra soberbia y seamos humildes y sirvámosle como siervos inútiles que somos. Somos inútiles, no porque no seamos instrumentos de Dios para el bien, sino porque Dios no necesita de ninguno de nosotros, porque Él podía hacerlo todo solo, pero por su gracia nos ha llamado a servirle y decide utilizarnos como instrumentos. Lucas 17:10 dice: así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os ha mandado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Solo hicimos lo que debíamos hacer. Qué interesante, ¿verdad? Entonces eso nos llama a la humildad. Entendamos, muchas veces hasta cuando se habla de la salvación, el ser humano tiende a querer él ser el autor, decir: no, yo fui que acepté a Jesús. ¿Nosotros aceptamos a Jesús? Él ya nos había aceptado primero, por eso nos escogió, por eso nos predestinó, por eso nos regeneró primeramente. Si no hubiera hecho eso, nosotros no hubiéramos podido aceptarlo. ¿Se dan cuenta? Nosotros no fuimos quien originamos la salvación. La salvación depende de Dios. No es por obras o por algo que nosotros hicimos. La salvación
es por la obra de Dios, es porque Él quiso. Dice, es por la fe, y esta fe no viene de vosotros, ni siquiera la fe viene de nosotros. Es un don de Dios, un regalo. Dios te da ese regalo, ¿ok? Para que ahora, escogido, predestinado, regenerado, ahora tú tengas condiciones de escuchar el llamado de Dios a través de la predicación de la palabra. Y entonces recién decimos, sí, Señor, aceptamos esto, ¿verdad? Creemos en esto. Pero no lo creemos sin antes Dios haber hecho todo lo demás por atrás. ¿Se dan cuenta? Entonces la salvación no depende de nosotros en ningún momento, depende absolutamente de Dios. Nuestra respuesta positiva es un resultado de todo lo que Dios ya había hecho primero para salvarnos. Entonces dejemos que nuestra humildad pueda adorar a Dios y el hecho de él ser un Dios autosuficiente y por causa de eso ha decidido salvarnos por sí mismo. ¿Ok? Cuarto privilegio o beneficio que nos trae la aceidad. La aceidad nos recuerda que la salvación no depende de nosotros, ¿ven? Lo que acabamos de decir, sino de Dios. La salvación es de Jehová, dice la Biblia. Él no necesitó, ni necesita, ni necesitará de nosotros para salvarnos. Pues si dependiera de nosotros, todos seríamos condenados al lago de fuego, porque estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo las corrientes del mundo, ajenos a la vida de Dios, hijos de ira, siguiendo los deseos de la carne, los deseos del mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo podíamos nosotros escoger a Dios en esa condición? No podíamos. Él no necesitó, ni necesita, ni necesitará de nosotros para salvarnos. Pues si dependiera de nosotros, todos seríamos condenados al lago de fuego. No obstante, el Padre envió al Hijo. El Hijo obtuvo la redención y el Espíritu Santo aplica la redención en aquellos que creen en el Evangelio. Las tres personas de la Trinidad han efectuado nuestra salvación y de principio a fin esta depende solo del Señor. Por lo tanto, no intentemos librarnos de la ira venidera por nuestra propia fuerza, ¿no? Corriendo, queriendo hacer algo, haciendo buenas obras, intentando vivir de la mejor manera por nuestra propia fuerza. No es así. Mas confiemos en el sacrificio de Jesucristo y dependamos de éste, porque solo en él encontraremos salvación. Romanos 9:16 nos enseña, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Qué bonito, ¿verdad? Gloria a Dios por su palabra. La Confesión de Londres de 1689 dice, mire qué interesante lo que dice esto, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio
para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que por él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. Qué interesante, ¿qué les parece? Esto es algo fabuloso, lo que dice la confesión. Esta confesión la usa sobre todo la Iglesia Bautista, usa mucho esta confesión, hace parte de la Confesión Bautista de Londres, ¿ok? Y también tenemos la Confesión de Fe de Westminster, que me gusta mucho a mí, porque trae también, es casi semejante, pero esta es completa, mucho más completa, pienso yo. La Confesión de Fe de Westminster, eso es una de las primeras confesiones de la fe reformada, ¿verdad? Desde la época de la Reforma. Acuérdense, hermanos, que las iglesias cristianas, protestantes, evangélicas y reformadas, todas estas iglesias vienen de la época de la Reforma. De lo contrario, seríamos partes de la Iglesia Católica todavía, ¿verdad? Entonces, si no eres católico, eres reformado, quieras o no, ¿verdad? Y luego vienen entonces las diferentes raíces que se han hecho en el cristianismo reformado, que es el evangelicalismo y otras fees, ¿verdad? Pero todas en sí, en las cosas importantes, creemos exactamente lo mismo. Como decía una vez un profesor mío de teología, ¿verdad? Decía así: en lo básico, hablando de la doctrina y de las diversas denominaciones y credos que existen dentro de la fe cristiana, decía, en lo básico, unidad. En lo básico, unidad. En lo no básico, respeto. O sea, en las cosas que diferenciamos, pero son las cosas que no tienen que ver con la salvación, ni nos van a impedir ir a ser salvos, ¿verdad? Entonces, en lo no básico, respeto. Volvamos. En lo básico, salvación. En lo básico, perdón, unión, igualdad, ¿verdad? En lo no básico, respeto. Y en todas las cosas, amor, decía él. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Para que entendamos que a veces encontramos hermanos que tienen la fe un poco diferente, pero lo importante es tener una fe basada en las escrituras, independientemente de la iglesia que hagas parte, ¿verdad? Y me da mucho gusto que hay muchas iglesias hoy, iglesias pentecostales, que también están ahora estudiando las escrituras. Ya no están solamente con que el Espíritu Santo que nos va a enseñar todo, como muchos hasta ahora dicen, ¿no? No, que eso de estudiar, no hay necesidad, que es cosa de hombres, porque uno ora y el Espíritu Santo nos va a enseñar todo, y no es así, como la Biblia nos enseña. La Biblia dice que el Espíritu Santo os hará recordar. Recordar significa que es algo que tú ya sabes, pero que te olvidaste por alguna razón. Y entonces cuando lo necesitas, el Espíritu Santo te ayuda y te recuerda algo que ya estudiaste, y te lo recuerda para que lo digas, para que lo afirmes, para que lo prediques, para que lo enseñes. ¿Me entiendes? Entonces, el Espíritu Santo te recuerda, no te puede inventar cosas que tú nunca estudiaste, porque no quisiste abrir la Biblia,
porque no quisiste estudiar bien la palabra de Dios, porque no quisiste estudiar teología de forma sistemática como nosotros lo estamos haciendo para conocer a Dios de forma más profunda. Y es importante. Y me da gusto que muchos de nuestros alumnos también son de iglesias pentecostales y están aprendiendo la palabra de Dios de forma más profunda y segura. Y veo que su fe se está yendo más centralizado en las escrituras. A la hora que hablamos con ellos nos damos cuenta que están centralizando su fe en las escrituras. Y eso es lo que queremos hacer, que tu fe esté basada en las escrituras como única regla de fe y práctica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace la confesión de Westminster. Me da mucho gusto esta confesión porque trae principios básicos importantes de la fe basados en las escrituras. Y eso es lo que vamos a leer. Entonces, dice así la confesión de fe de Westminster de 1646, en el capítulo que habla sobre Dios, dice lo siguiente: Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Él es el único todo suficiente en y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por él, aceidad, acuérdense, ni derivando gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, creador de todo, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo él el más soberano dominio sobre ellas, para hacer por medio de ellas, para ellas y sobre ellas, todo lo que a él le plazca. Esa es la soberanía de Dios. Qué hermoso, ¿no? Saber que hay un Dios que es soberano, que ve un Dios que es el creador de todo, saber que hay un Dios que es autosuficiente, que no necesita de nosotros, que sin embargo decide crearnos y tener comunión con nosotros. Alabemos a Dios cada segundo de nuestra vida. Démosle gloria al Dios todopoderoso, al que es el yo soy, porque soy, y el que vive por sí mismo, sin depender de nosotros, pero al mismo tiempo queriendo relacionarse con nosotros por su amor y por su misericordia. Que Dios les bendiga y que esta clase les haya servido de gran beneficio para sus vidas espirituales y conocimiento de la palabra de Dios. Gracias al Señor por esto.